Este video mostrará cómo encontrar algunos de los más comunes cuando las estadísticas variables. Usando decimales en el cuadro de abajo tenemos todas las características que están disponibles en el menú estadístico en Desmos. Encontraremos las estadísticas resaltadas donde, primero el total dará la suma de la longitud de los elementos dará el número de elementos media dará la media o la mediana promedio da la mediana min. Da el valor mínimo o mínimo de datos max da el valor máximo o máximo de datos que la función cuartil da el primer y tercer cuartil SST. Dev da la desviación estándar de la muestra, y STDFP da la desviación estándar de la población que uno de los decimales estadísticos comunes no da es. El rango que necesitamos recordar es que el rango es el máximo menos el mínimo. Al observar estas notas, observe cómo colocamos la lista de datos entre paréntesis después de la función. Sin embargo, para encontrar varios de estos valores es más fácil colocar los datos en una lista asignada a una variable, y luego podemos usar la variable en lugar de enumerar los datos cada vez que comencemos. Vamos a Desmoscam y haga clic en comenzar a graficar, y comenzaremos ingresando los datos como una lista. Para hacer esto seleccionamos una variable y luego establecerlo igual a la lista entre corchetes. Voy a seguir adelante y usar la variable L mayúscula. Shift L es igual y luego seleccionamos los corchetes e ingresamos los datos separados por comas. Enter the data separated by commas. Presione Entrar y ahora tenemos todos los datos en la lista L mayúscula. Si hubiera varias listas podríamos usar subíndices para el aviso de listas. Como también nos dice que la lista contiene 19 elementos o 19 valores de datos, y ahora vamos a contestar estas preguntas usando la función de Desmos apropiada. Así que el primero es un número de valores de datos. Sin embargo, podemos usar la longitud de la función para hacer esto. Porque almacenamos los datos en una lista, ya sabemos que hay 19 elementos, pero solo para mostrar esto podemos escribir la longitud desde el teclado o usar el teclado de decimales haciendo clic el botón Abrir teclado en la esquina inferior izquierda, y todas las funciones se pueden encontrar en las funciones a la derecha y luego estadísticas y observe aquí. Tiene la función de longitud, por lo que si hacemos clic en los enlaces en lugar de ingresar todos los datos nuevamente, ahora solo podemos escribir L mayúscula y notar cómo la longitud o el número de valores de datos que se muestra a continuación como 19 a continuación. Queremos encontrar la suma de los valores de datos. Para hacer esto, utilizamos la función total, por lo que voy a hacer clic en la tercera celda de nuevo. Si queremos, podemos escribir el total de la letra L mayúscula del teclado entre paréntesis, y nos dará la suma de todos los datos. O podemos ir a las funciones estadísticas cambio total L y también nos da la total. Vamos a seguir adelante y registrarlos de nuevo. Sabemos que hay 19 valores de datos, y la suma de todos los valores de datos fue 1556. A continuación, se nos pide que encontremos la media y la mediana, y las funciones son medias y medias, así que de nuevo podemos escribirlas desde el teclado y volveremos a las funciones. Sigamos adelante y seleccionemos la media. Enter. L mayúscula y la media se muestra a continuación. Haga clic en la celda 5. Vamos a encontrar la mediana. Funciones mediana mayúscula L enter y tenemos la mediana de 82, así que redondeemos la media, digamos 2 decimales. ¿Qué diremos? La media es aproximadamente 81.89, y la mediana es 82. Seguiremos adelante y encontraremos el mínimo y el máximo, pero tenga en cuenta que dado que los datos están en orden, ya sabemos que el mínimo es 65 y el máximo es 98, pero seguiremos adelante y solo mostraremos esto en decimales. De todos modos, y esta vez simplemente seguiré adelante, y escribiré esto desde el minúscula L del teclado entre paréntesis. El mínimo es 65. Hasta la celda 7 litros mayúscula entre paréntesis, el máximo es 98 ahora. Queremos encontrar el primer cuartil y el tercer cuartil usando la función cuartil. Voy a seguir adelante y abrir el teclado. Haga clic en la celda 8 ir a funciones. Tendré cuidado aquí, queremos cuartil en ese cuartil, así que haremos clic en cuartil.
A continuación, ingresamos una L mayúscula para el conjunto de datos, una coma para el cuarto cuartil, ingresamos 1 para el tercer cuartil, ingresamos 3, así que ingresaremos un primero. El cuartil es 74. Haga clic en la celda 9, iré y simplemente escribiré el cuartil abierto. Entre paréntesis L,13 y observe cómo el tercer cuartil es 91. Vamos a seguir adelante y registrar esto también es importante. Para reconocer que hay varios métodos para determinar los cuartiles, discutiremos los métodos de los usuarios en un momento. Primero busquemos la desviación estándar de la muestra, así como el desviación estándar de la población y luego también encontraremos el rango, así que volviendo a la calculadora, primero busquemos la desviación estándar de la muestra, así que continúe y haga clic en las funciones mirando las funciones estadísticas que queremos stdep no stdp para la desviación estándar de muestra, por lo que hacemos clic stdep capital L y tenemos la desviación estándar de muestra, y la celda 11 encontraremos las funciones de desviación estándar de la población y ahora seleccionamos stdif capital L, y ahora tenemos la desviación estándar de la población a 2 decimales, la desviación estándar de la muestra es aproximadamente 9.36 y la desviación estándar de la población es aproximadamente 9.11. Y nuevamente no hay función para el rango. Debemos recordar que el rango es el máximo menos el mínimo y desde 98 menos 65 es igual a 33. Sabemos que el rango es 33, pero ahora nuevamente antes de irnos hablemos de los cuartiles nuevamente porque dependiendo del método se le pide que use para encontrar los cuartiles, puede obtener resultados diferentes, por lo que nuevamente es importante tener en cuenta que no hay un método estándar para determinar los decimales del primer y tercer cuartil. Así como el T84 utiliza el método de manera que cuando hay un número impar de valores de datos, la mediana no se incluye en la mitad superior e inferior de los datos al determinar Q1 y Q3. Esto a veces se denomina método exclusivo, lo que significa que no se incluye una mediana en la mitad superior e inferior cuando tenemos un número impar de valores de datos. Aquí tenemos un ejemplo de donde tenemos un número impar de valores de datos, y los valores de datos de números pares nuevamente notan como cuando hay un número impar de valores de datos, notamos que 3 es la mediana. No incluimos 3 en la mitad inferior cuando determinamos el cuartil 1 y, por lo tanto, el cuartil 1 es la media de 1 y 2 cuartiles similares. 3 es la media de 4 y 5 nuevamente porque no incluimos la mediana en la mitad superior e inferior, así que determina Q1 y Q3. Espero que hayas encontrado esta útil.